una dilatación de los espacios aéreos con destrucción de la pared, con alteración de la mucosa, de la submucosa, y también con tapones de moco, secreciones densas, sobreinfectadas y niveles hidroaéreos. Por definición, entonces, bronquiectasias que forman parte de a todos los que se admiten, les pido que silencien sus micrófonos, ¿sí? Dilatación y destrucción de la pared bronquial irreversible, en ocasiones progresiva, que habitualmente tienen un círculo vicioso de inflamación por metaloproteinasas. Ya vamos a ver qué son estas sustancias que producen lesión. Esta lesión o dilatación. Les ruego por favor silenciar sus micrófonos a todos los participantes. Infección, y esto lleva a una inflamación y un círculo vicioso que es hacia abajo. Un vórtex que va hacia mayor pérdida de la función pulmonar, que producen habitualmente, como les mencionaba, una obstrucción bronquial, pero normalmente suele ser un trastorno mixto de la ventilación. La importancia de estudiar estas enfermedades llamadas huérfanas es que hay muchas causas que producen estas enfermedades y lamentablemente esto no se ha estudiado correctamente en un principio y cada vez se tiene, por lo menos en neumología, mayor atención a este tipo de patologías. La verdadera de esta dimensión va a ver que lamentablemente el pronóstico y sobre todo la calidad de vida de estos pacientes están bastante deterioradas. Una vez más les pido que silencien sus micrófonos por respeto a todos nosotros. Les pido a todos, ¿sí? Gracias. Se estima una cantidad innumerable en Estados Unidos y en otros países más todavía, ya que esta enfermedad suele ser secundaria en adultos a infecciones graves. Por ejemplo, ¿cuáles? La tuberculosis. Por ejemplo, ¿cuáles? Neumonías graves de la comunidad. ¿Ok? Esta condición es más frecuente en mujeres que hombres, pero no tanto, sino una proporción 2:1. Esta enfermedad aumenta con la edad, aunque también se ve en personas en recién nacidos que tienen una característica especial o en infantes. Es diferente la etiología en niños que en adultos. Y lo que más da, aunque no crean, es una demanda de costos económicos, de atención y hospitalización, uso de antibióticos que ustedes van a ver, es una increíble cantidad de dinero. La prevalencia no se conoce y probablemente varíe. Se ha estimado en 50 o un poco más por cada 100.000 adultos, ¿ya? Con un coste, perdón, voy a volver atrás, habitual por paciente de casi $15, ¿ya? Anual por paciente. Calculen ustedes la cantidad de dinero que se puede ir en la seguridad social y en la salud de nuestro país, que está totalmente desequilibrada, y ustedes cuando empiecen a participar como médicos internos y se vuelvan esclavos, ¿no? Entonces van a darse cuenta de la realidad. Cuando bajen de su nubécula, cuando salgan de su zona de confort, cuando pisen tierra, se van a dar cuenta realmente qué es los costos económicos en salud y qué es el sufrimiento en salud, que también es algo que no se mide, pero que incide en la calidad de vida de los habitantes. Las diferencias de las llamadas bronquiectasias, fibrosis quística y no fibrosis quística, hay que hacerlas, ya que esta enfermedad fibrosis quística no se ve muy frecuente en nuestro medio, es muy prevalente en otras regiones, inclusive cercanas a Bolivia, como la Argentina, como Chile, Brasil, donde la fibrosis quística cursa con bronquiectasias, pero se presenta habitualmente en edades jóvenes, con una distribución predominante de las bronquiectasias en lóbulos superiores. Los volúmenes pulmonares suelen estar grandes. Suele ser una mutación genética del factor transmembrana, ya que se llama así, justamente las glándulas exócrinas, de las glándulas que producen moco, ¿no? Y también algunas otras glándulas, como por ejemplo las pancreáticas.
Entonces, la mucoviscidosis, la llamada también fibrosis quística, es una enfermedad que se caracteriza por presentarse en edades tempranas de la vida, en un grupo, digamos, racial especial, caucásicos habitualmente, donde el paciente debuta con síntomas respiratorios, a veces empieza desde la infancia con problemas de ilio meconial, desde ahí empieza, y se va manifestando con tos crónica, muchas veces con insuficiencia pancreática, ya que las glándulas producen secreciones muy espesas y entonces tenemos todo un síndrome de malabsorción asociado a bronquiectasias donde tempranamente se aísla Pseudomonas aeruginosa. En el caso de las no FQ, que corresponden a todas las que vemos en nuestro medio, se presentan más bien en edades adultos mayores, generalmente en mujeres, afecta predominantemente más común, pero no siempre, lóbulos inferiores, según la causa, son postinfecciosas, posttuberculosas en nuestro medio y habitualmente son más frecuentes que la fibrosis quística. Hay una prueba que se llama el test del sudor, ¿ya? Que se mide justamente la sal, se podría decir, el nivel de sodio en la sudoración y en la fibrosis quística es más de 60 equivalentes por litro. Sin embargo, no existe esta presencia de estos niveles en el test del sudor en el paciente con bronquiectasias no FQ, se llama, no fibrosis quística. Estos pacientes suelen tener pseudomona, pero muy tardíamente y generalmente empiezan con hemófilus, moraxella, estreptococo, neumonía o estafilococo y después aparece la pseudomona. Causas. Las bronquiectasias tienen múltiples causas y en esta tabla de Farreras y en la tabla de la CEPAR, de la Sociedad Española, publicadas en los archivos de bronconeumología, va a depender de la edad de presentación. Si nosotros vemos al lado izquierdo, las causas postinfecciosas son las más frecuentes, ¿no? Micobacterias, neumonías graves, necrotizantes, obstrucciones bronquiales intrínsecas y extrínsecas, esto produce bronquiectasias localizadas, y en niños es más frecuente las inmunodeficiencias. Inmunodeficiencias primarias o secundarias. Primarias, déficit de anticuerpos, hay muchos. Hay inmunodeficiencias específicas y combinadas, ¿ya? Hay alteraciones de inmunodeficiencia secundaria a fármacos, a quimioterapia, a neoplasia, inclusive a VIH. Y también tendríamos las alteraciones del clearance mucociliar que tanto se habla, donde hay alteraciones en la estructura, en la ultra microestructura de los cilios y se presenta la llamada DCP, disquinesia ciliar primaria, y tiene varias, digamos, connotaciones como el síndrome de Young y posteriormente hay otras causas menos frecuentes asociadas a otras enfermedades sistémicas como también localizadas. Eso serían las múltiples causas de etiología de las bronquiectasias. Pero tienen que saber que aún los centros más importantes donde se estudian bronquiectasias, hasta un cuarto a la mitad de los pacientes no se puede determinar las causas. Las numerosas etiologías, sobre todo en los niños, se han visto que pueden ser, como les decía yo, en alteraciones de la inmunodeficiencias común variable o localizadas. Hay otra, digamos, publicación donde se ve que las causas idiopáticas, ¿no? Según los autores, varían desde el 26 hasta el 53%, siendo las primarias siempre, o las principales, las más importantes, las posinfecciosas. Las inmunodeficiencias son mucho más frecuentes, les decía, en niños y se sospecha tempranamente por procesos repetitivos infecciosos. Y, por ejemplo, el déficit de globulinas como causa de bronquiectasias, pues uno, cuando no ve las causas habitualmente de bronquiectasias, uno dice, caramba, debe ser deficiencia inmunológica. ¿Y cuáles son, digamos, la calidad de la evidencia? Déficit de inmunoglobulinas, disquinesia ciliar primaria. Hay una causa que vemos con relativa frecuencia, que es la aspergilosis broncopulmonar alérgica, y también vemos como los síndromes de aspiración, broncoaspiración, pero no masiva, los síndromes aspirativos, el reflujo gastroesofágico, alteraciones
en pacientes neuromusculares, neurológicos, van produciendo bronquiectasias en sitios, sobre todo, más declives del pulmón. Acá podemos ver una deficiencia de anticuerpos, ya, donde suele haber, digamos, déficit de IgG, inmunoglobulina G, que está asociado también a otras alteraciones, en algunos casos, como déficit de IgA. ¿Cómo se presenta esto? Se presenta con neumonías recurrentes, con bronquiectasias secuelares persistentes. Habitualmente hay historias de neumonía recurrente en el niño, donde el paciente tiene una tos generalmente húmeda, donde el paciente tiene episodios de bronquitis con sobreinfección bacteriana, más de 3 episodios por año. En estos pacientes con esa tomografía, uno tiene que empezar a pensar que algo está mal en su inmunología, sobre todo si no hay alteraciones de broncoaspiración o no hay sospecha de aspiración de cuerpo extraño, y uno tiene que ir a investigar esta situación. Las inmunodeficiencias primarias son patologías raras y habitualmente tienen una prevalencia de 1 por cada 25 a 50 mil nacidos vivos, con un retraso significativo en el diagnóstico porque uno no lo sospecha y vamos pasando a los pacientes de médico en médico, a menos que el médico pediatra se dé, digamos, tenga la chispita de darse cuenta que podría ser y empiece a hablar con el familiar y con una inmunóloga, entonces podremos tener la sospecha diagnóstica de este síndrome de inmunodeficiencia, donde esto habitualmente va empeorando cada vez más, mayor internación, mayor costos al sistema de salud, ¿ya? La medicina interna en los adultos muy pocas veces nos ocupamos, y lo debo decir haciendo una autocrítica, ya que habitualmente no estamos haciendo en muchos pacientes dosaje de inmunoglobulinas en pacientes con neumonía de repetición o bronquiectasis. Bien, estas inmunodeficiencias generalmente cursan con un círculo vicioso. ¿Cuál es? Déficit de inmunoglobulina, digamos, primaria de anticuerpos. Hay alteraciones de las defensas, disregulación de la inmunidad, con una inflamación crónica bronquial, alteración de la arquitectura bronquial, empieza a haber déficit del clearance mucociliar, donde facilita la colonización y las sobreinfecciones bacterianas, las mismas que van a alterar las defensas, van a producir proceso inflamatorio, alteración de la estructura, clearance mucociliar cada vez más alterado, sobreinfecciones mayores, cada vez con bacterias, inclusive, como les estaba mencionando, la pseudomona en la comunidad. Una de las de relevancia más frecuente en el adulto son las inmunodeficiencias común variables, que es una inmunodeficiencia primaria, digamos, que se empieza a presentar en la niñez como un primer pico de sobreinfecciones, el paciente llega a controlarse y después empieza como una segunda o tercera década de la vida a tener el otro pico de presentación de sobreinfecciones, y se mide la inmunoglobulina total, que normalmente es menos de 300, y la IgG menos de 250, con cifras de linfocitos B normalmente presentes. La DSP, disquinesia ciliar primaria, es una enfermedad genética autosómica recesiva de tipo heterogéneo, donde 1 por cada 10.000 a 30.000 nacidos vivos puede tener esta disquinesia, que ustedes van a ver que son múltiples a las alteraciones de esto que tienen a la derecha, que son, digamos, los cilios en un corte de ultramicroscopía electrónica, y vemos los 9 pares de microtúbulos periféricos, ¿ya? Con dos centrales unidos por brazos, ¿no? Estos brazos habitualmente están unidos por proteínas, son brazos de proteínas, ¿ya? Y toda esta conformación del cilio tiene un porqué, porque tiene que tener conexión, sobre todo a nivel de la base de los cilios, a nivel de la superficie de la célula, conectados con canales de calcio que tienen que tener la capacidad de tener mucha energía para un batimiento, para un movimiento unidireccional, digamos, de latigazo, se podría decir, que propulse el moco desde la profundidad hasta la periferia, siendo el mecanismo más importante para prevenir infecciones, para prevenir que haya impurezas contaminantes en el espacio alveolar.
Y este normalmente es el esquema donde tenemos los microtúbulos periféricos y centrales unidos por estos brazos que se llaman espinas radiales a la parte media, y si ustedes se fijan también hay unos brazos de los microtúbulos completos periféricos, ¿no? Donde estos microtúbulos de tipo A tienden a unirse a los otros que son incompletos, que están como armando una cadenita para poder hacer a través de estos brazos de dineína y estos de nexina y dineína, el movimiento sincrónico unidireccional. Cualquier alteración, que hay múltiples en esta conformación ultramicroscópica, van a dar una disquinesia, van a dar una alteración de la movilidad de este cilio, produciendo una tendencia a tener sobreinfecciones desde temprana edad. ¿Cómo se puede diagnosticar con microscopía electrónica? Se hace una biopsia de la mucosa bronquial o de la mucosa de más arriba, inclusive, porque estos pacientes no solo tienen bronquiectasia, suelen tener rinosinusitis, y se puede ver que en este cepillado o biopsia nasal, que tendría que ser buena, donde se pueda ver más de 100 cilios, se haga un corte de microscopía electrónica y se vaya viendo que la conformación de estos sea correcta. Miren ustedes que hay alteraciones entre algunos cortes donde acá no tenemos los brazos de dineína, donde no tenemos los brazos de dineína y donde faltan muchas veces los de nexina. En los pacientes desnutridos, que además son alcohólicos, que tienen hábitos tóxicos como la drogadicción, y también en los pacientes que tienen enfermedades crónicas como la cirrosis hepática. Entonces la microscopía electrónica detecta muchas alteraciones en esta conformación de los microtúbulos y los brazos de nexina y dineína y hace el diagnóstico. Un cribado para hacer esto es lo que hacíamos, bueno, en algún momento en estos pacientes donde no se conoce la causa, les colocamos en posición sentada con un espéculo nasal en el segundo cornete, una pequeña dosis o media tabletita de sacarina, y tendríamos que esperar que en cuestión de no más de 30 minutos el paciente sienta el sabor dulzaíno por el transporte, ¿no?, del clínex mucociliar. Y si no lo siente, caramba, estamos ante una probabilidad, pero lamentablemente no es sensible por múltiples motivos. Hay síndromes como el de Cartagener, que además están asociados a bronquiectasias con sinusitis, situs inverso, llamado dextrocardia muchas veces, y estas bronquiectasias son de predominio de lóbulos inferiores, y estos genes, que están bien estudiados, están en cromosoma 9, 7 y 5, y esto también debe estudiarse en los niños que nacen de estos pacientes. Algunos pueden tener también no solo los cilios, sino también los flagelos. Por lo tanto, puede haber una, digamos, infertilidad, y ya sea por el flagelo de espermatozoide alterado o por las células ciliadas de esta parte de la trompa de falopio, que también producen en la mujer una esterilidad primaria. El 50% de la disquinesia ciliar primaria en Cartagener tienen esta situación que acabo de mencionar, que no solamente los cilios pueden tener alteración, sino también el movimiento de los flagelos, en este caso de las células de los espermatozoides. Y podemos ver acá el síndrome de Cartagener con dextrocardia, ¿ok? En realidad parece ser situs inversos acá, porque también el hígado está al otro lado, bronquiectasias bivasales, rinosinusitis a repetición. Y una pequeña diferencia entre lo que podemos hacer de un síndrome de disquinesia ciliar primaria, fibrosis quística y síndrome de Young, donde en todos hay bronquiectasias, donde el movimiento anormal de los cilios está presente en la DCP, donde hay alteraciones epididimarias en el síndrome de Young, a veces en la fibrosis quística, pero no en el DCP. El espermograma suele tener espermatozoides inmóviles en la disquinesia ciliar, y hay azoospermia en la síndrome de Young y fibrosis quística, y el test del sudor está alterado solamente en la fibrosis quística. La ABPA, aspergilosis broncopulmonar alérgica, es una causa
de tipo más bien alérgica a esporas de hongo Aspergillus, uno más de la presentación del espectro de síndromes de aspergilosis que se presenta por tener tapones de moco. ¿Qué llaman los neumólogos cuando hacemos broncoscopía y aspiramos estos tapones de moco? Llamamos plug mucus killer, es decir, el moco asesino. Muchos pacientes han muerto por tener asfixia por estos tapones de moco, que es una reacción de hipersensibilidad al aspergillus que produce normalmente bronquiectasias centrales a lo largo de la evolución con asma de difícil control. Es una causa también de bronquiectasias. Hay criterios diagnósticos para aspergilosis broncopulmonar alérgica, donde tiene que documentarse la sensibilización al hongo por test, habitualmente prick test, positivo Aspergillus, o un dosaje de inmunoglobulina E específica para Aspergillus positiva, o una elevación de la inmunoglobulina E total más de 1000, muy alta, con serologías positivas para Aspergillus, habitualmente cambios imagenológicos presentes, bronquiectasias centrales, como ustedes están viendo acá, estas dilataciones bronquiales visualizables en los cortes de este tipo coronal, central, iliofugal, que muchas veces cursan, como estoy mostrando en el puntero, estos impactos mucoides en V invertida o Y, que son simple y llanamente tapones de moco. La patogenia de las bronquiectasias en líneas generales, entonces, tenemos este clásico ejemplo y vamos a ver otros de los llamados círculos viciosos, donde una cosa lleva a la otra. Una cosa que habitualmente puede ser empecemos por la lesión epitelial. Esta lesión epitelial puede disminuir el clearance mucociliar, impactos o tapones de moco que van a producir lesión de la vía aérea, dilatación bronquial, alteración de la estructura del bronquio, que va a llevar a sobreinfecciones con productos bacterianos, va a llevar a inflamación neutrofílica y también linfocitaria, va a haber proteinasas, va a haber una serie de citoquinas que van a dañar más el epitelio bronquial, que va a jugar un movimiento unidireccional a ir empeorando con lo que llamaban un vórtice hacia abajo. ¿Y cuáles son las bacterias habitualmente más frecuentes en no FQ? El Haemophilus influenza. También puede haber Pseudomonas aeruginosa en patología avanzada. Este biofeedback positivo que les he mencionado de inflamación, infiltración leucocitaria, progresión del daño estructural, bronquiectasias, lesiones enzimáticas por parte de leucocitos y también de las enzimas de las bacterias, con mayor tendencia a sobreinfección crónica por Pseudomonas haemophilus, que va a producir más inflamación, es parte de la patogenia de las bronquiectasias. Y esto ha salido último en los nuevos congresos europeos, sobre todo de bronquiectasias, donde hay una gran interacción, no solamente de tipo, digamos, en un solo círculo, donde las bronquiectasias y la destrucción pulmonar van a producir mayor tendencia sobre infecciones, mayor alteración de la disfunción epitelial, del clearance mucociliar, mayor inflamación. La inflamación, por ende, también, esta inflamación mixta, va a producir mayor destrucción pulmonar, va a producir mayor tendencia a la colonización crónica de bacterias, con también mayor tendencia al clearance mucociliar. Por lo tanto, también esto que llamamos alteración del epitelio con hipersecreción de moco, disfunción mucociliar, y es una interrelación permanente de potenciación de esta patogénesis de disfunción de vía aérea, inflamación, daño estructural y sobreinfecciones crónicas y sobreinfecciones bacterianas agudas. Las bronquiectasias tienen una clínica que se presenta habitualmente con tos crónica, pero esta tos crónica no es así nomás, es una tos productiva. Tiene lo que llamamos la primera clase broncorrea, una broncorrea que suele ser medida, suele ser a veces crónica y por momentos intermitente o persistente en casos severos. Se asocia, según la extensión, a disnea. Muchas de estas cursan con algo muy frecuente que son los hemoptoicos o las hemoptisis. De hecho, una de las causas más frecuentes de hemoptisis, pregunta de examen, es las bronquiectasias y las neumonías. Por si acaso, no es la tuberculosis. Repito, pregunta de examen, más del 50% se equivocan. Suele tener, en el caso de la disquinesia ciliar primaria, datos de sinusitis y otros
síntomas de acuerdo a la presentación del síndrome raro, que son las Cartagener, Jung o fibrosis quística del adulto, que muy pocas veces hemos visto en nuestro medio. En enfermedades avanzadas, el paciente está con insuficiencia respiratoria crónica, suele haber alteración ventilatoria severa, mixta, habitualmente obstructiva o mixta, y suelen auscultarse crépitos de tipo velcro en ambos campos pulmonares o donde más esté afectado, acropaquias, ¿okay? Desnutrición, y aquí tenemos otra publicación donde se menciona lo mismo básicamente, y el abordaje de estas bronquiectasias tiene que ir en base a clínica, a infecciones repetitivas, hemoptisis a repetición, broncorrea purulenta. ¿Qué tienes que hacer? Radiografía, sospechas bronquiectasias. Es muy poco lo que puede decir una placa en la bronquiectasis, pero si la sospechas, tienes que pedir un TAC de alta resolución de tórax. Tienes que pedir, como se ve acá, estas bronquiectasias quísticas en el campo pulmonar, lóbulo inferior derecho. Tienes que pedir cultivo del esputo para buscar todo, bacterias, microbacterias. Les pido por favor cierren su micrófono. Funcional respiratorio, que incluye una espirometría, volúmenes pulmonares, difusión, laboratorios que van desde una química normal hasta alteraciones, como les decía. Solemos fallar en no pedir inmunoglobulinas, pero se debe pedir. Y siempre, pero siempre, tenemos que sospechar la posibilidad no de tuberculosis, porque generalmente esto ya cursó con tuberculosis en nuestro medio. Tienes que pedir cultivo para micobacterias atípicas. La historia clínica, todo esto se tiene que preguntar. Enfermedades asociadas sobre todo de tejido colágeno, tienes que preguntar desde cuándo tiene la tos, qué médicos lo vio, qué enfermedades virales pueden producir bronquiectasias. Bueno, enfermedades virales, desde la tosferina, que no es viral, les hablaba yo de la Bordetella pertussis, pero hay un virus que molesta mucho cuando da, que es el adenovirus, y que tenemos que estar pesquisándolo permanentemente en cualquier, digamos, mes del año. Después tenemos que ir viendo también la posibilidad de aspiración crónica, ¿ya? El síndrome de uñas amarillas, que es rarísimo y que también se puede presentar, ya lo veremos si da tiempo. Sospecha de inmunodeficiencia, pídele. Y tienes que pedir toda esta gama de estudios de acuerdo a la edad de presentación y a tu sospecha diagnóstica. Ojo, tenemos que pensar cuando no ves nada en estas causas relativamente raras: inmunodeficiencia, reflujo gastroesofágico sin síntomas digestivos, ABP, aspergilosis broncopulmonar, micobacteriosis no tuberculosas, fibrosis quística, disquinesia ciliar primaria y el déficit de alfa-1 antitipsina. ¿Cómo se clasifican las bronquiectasias? No la causa, sino la bronquiectasia se clasifica si son difusas o si son localizadas, ¿no? Acá ves una serie de bronquiectasias bilaterales extensas, y acá tienes en el lóbulo inferior izquierdo. Antes se hacía la broncografía con material, se insertaba transglóticamente un catéter en radiografía y se insertaba un contraste que se llamaba IPAC, que ya no llega más a nuestro medio. El bario es difícil colocar acá porque produce una neumonitis, un broncoespasmo severo, ¿ya? Y en este caso vemos cómo en el lado izquierdo la ramificación bronquial es correcta. Sin embargo, en el lado derecho, cuando se coloca el contraste, hay sáculos de bronquiectasias que están presentes en todo el lóbulo medio derecho, siendo así que no se veía en la radiografía. La radiografía es muy pobre para detectar bronquiectasias. Y según este estudio de, digamos, broncografía, que se llamaba antes, se clasificó, pero miren desde cuándo atrás. 1950, Reid clasificó en bronquiectasias varicosas, cilíndricas, quísticas o saculares, que no es nada más que algo morfológico y que no se ha visto que tenga mucha utilidad, ya sea quística, varicosa o arrosariada, como quieras. La tomografía muestra esto, ¿no? Dilataciones bronquiales con o sin nivel, que pueden dar imágenes en forma de racimo, en forma de nido de palomas, algunos llaman, ya iremos viendo, que son opacidades de diferente morfología y que son dilataciones que se pueden clasificar, y ya lo veremos cómo. ¿Cómo se clasifican?
con signos directos y signos indirectos. Los más importantes, la dilatación bronquial, que cursa con anormalidades del contorno bronquial, que cursa con el signo en anillo de sello, está su vaso sanguíneo y su dilatación bronquial desproporcionada al vaso. No hay una proporción 2:1, digamos, ni 1:1, sino más de 2:1 a favor del bronquio, con la imagen en perlas, con la imagen de quistes arracimados, la falta del afinamiento bronquial, sino la persistencia del mismo lumen bronquial en la TAC de alta resolución, visualización de bronquios periféricos que se siguen viendo y no están, digamos, afilados hasta menos de 1 centímetro de la pared costal. Eso no son datos de dilataciones bronquiales irreversibles, signos directos. E indirectos tenemos engrosamiento peribronquial, impactos mucoides, patrón en mosaico, nódulos centrobulillares, en el llamado también Albor en brote, atelectasias y áreas focales de atrapamiento aéreo. Acá podemos ver algo muy frecuente, que es el índice broncoarterial mayor a 1, donde el bronquio está dilatado más que la arteria mayor a 1. Normalmente debería ser una proporción 1:1, pero acá vemos dilatación bronquial con una pared gruesa y el anillo en sello, que son características de unas bronquiectasias, en este caso parecen difusas. Y ni hablar de este nido de palomas, donde obviamente hay dilataciones bronquiales, hay anillo de sello, hay tapones de moco. Y según la puntuación Valla, modificó la gravedad de las bronquiectasias en imágenes, ¿no? Puntuando desde 0 a 3, siendo la gravedad con respecto, digamos, a el diámetro de las mismas, ¿no? Leve, moderada y severa, el engrosamiento peribronquial ausente, leve, moderado y severo, la extensión, los tapones de moco, presencia de saculaciones, etcétera, etcétera, bullas, y se van puntuando, y también la asociación de colapso o condensación. Y de acuerdo a esto, los imagenólogos decían que podía ser grave, ¿no? Si tenía, digamos, gravedad. Esto es un ejemplo. Gravedad 1, engrosamiento 1, acá en esta imagen, y colapso subsegmentario 1. Entonces, 3 puntos. Según esto, no es grave, o se pone un puntaje que no tiene mayor relevancia en la actualidad, y ya vamos a ver qué importa. Importa también saber la microbiología, hacer un cultivo de esputo inducido, de lavado bronquial o lavado broncoalveolar, para ver qué bacterias están colonizando o están infectando, porque una cosa es colonización y otra cosa es infección. Una cosa es tener Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus, y otra cosa es tener gram negativos, sobre todo Pseudomonas aeruginosa. Buscar siempre micobacterias atípicas. Y hay algo que vamos a hablar, que son los biofilms. Los biofilms son unas estructuras como un exoesqueleto que se permite en el lumen de los bronquios dilatados. Es como una red que atrapa y hace de que las bacterias, sobre todo gram negativas, sean difícilmente radicables de este exoesqueleto. Se llama biofilm, que se va generando dentro de las dilataciones bronquiales. Acá podemos ver una, digamos, publicación que muestra en bronquiectasias cuál es la incidencia de hemófilos, Pseudomonas, Moraxella, Streptopneumoniae, Staphylo. Y nosotros vamos viendo que es variable, que a un principio suelen ser, cuando las bronquiectasias no son muy avanzadas, pueden estar gram positivos, gérmenes habituales, y después aparecen los gram negativos. Estos son los biofilms a los cuales me interesa que sepan que existe en las bronquiectasias. Son esta matriz de exopolisacáridos adheridos a una superficie inerte, o en este caso a un tejido vivo, que van atrapando, van cada vez más colonizando bacterias y van atrapando, como les decía, adhiriendo, proliferando y madurando y produciendo las bacterias, digamos, un retraso en la penetración, sobre todo de los antibióticos. Entonces ahí estamos, ¿no? Cuán difícil es erradicar crónicamente por esta matriz bien estructurada, este exoesqueleto del biofilm en bronquiectasias, ¿no? Y lo que se tratan habitualmente son las sobreinfecciones intermitentes.
Y tenemos estos conceptos. Colonización bronquial inicial, primer cultivo positivo de una bronquiectasia. Colonización bronquial intermitente, cultivos positivos al menos con un mes de diferencia en pacientes estables. Normalmente yo les hago un seguimiento. Colonización crónica, cuando 3 o más cultivos ya están presentes en menos de 6 meses en muestras separadas, por lo menos un mes inicial. Muchos de nuestros pacientes tienen colonización bronquial crónica, con 3 o más cultivos y quieren ser sometidos a una cirugía de vía biliar, por ejemplo. Y cuando ven nuestros anestesiólogos pseudomonas aeruginosa, sale un grito de soprano, ¡uah! Que hay pseudomonas va a contaminar. Obvio, porque esta bacteria es colonizadora. Puede contaminarte. Vas a contraindicar la cirugía. Lo hacen con el mayor desparpajo posible, sin hablar, y en vez de programar a última hora de cirugía, hacen sentir culpable a los pacientes por tener esta bacteria, que no la tienen porque les da la gana. Por favor, este es un concepto que quiero que se lleven a la cabeza y cuando les toque ver, cuando roten cirugía de esto, nada más hagan un movimiento de pobrecitos, los que no saben y los que empiezan a hacer cosas raras por el desconocimiento. ¿Qué se llama eso? Ignorancia supina. En medicina existe, absolutamente. ¿Qué más existe en medicina? El síndrome del producto terminado. Y voy a empezar a hablar de muchos síndromes de que no quiero hablar, que siempre les hablo a mis alumnos que hacen rotación conmigo perennemente. La infección, sin embargo, de bronquial es obviamente cuando esta sobrepoblación bacteriana está produciendo una respuesta inflamatoria con síntomas. Entonces estos conceptos son importantes. ¿Qué deberíamos proponer? Erradicar la bacteria. Es el target. ¿Y qué significa erradicar la bacteria? Significa la ausencia de cultivos positivos del microorganismo en 3 cultivos separados, entre ellos como mínimos de un mes, durante 6 meses. Si durante 6 meses le he hecho 3 cultivos separados por un mes y no tiene bacterias, he erradicado la bacteria. Eso es, caramba, disculpen todos, pero es como erradicar la coca excedentaria del chapare. Es un sueño que es una quimera. ¿Y cómo evaluamos la severidad de la enfermedad? ¿Cómo evaluamos al paciente que hay con sobreinfección de bronquiectasias? Es por la cantidad de broncorrea que expectora en 24 horas. Le pedimos muchas veces, tráigame en esto lo que está botando las últimas 24 horas, el número de exacerbaciones o el número de hospitalizaciones o el número de antibióticos que los colegas han dado por X o Z motivo, ¿no? En forma muy alegre muchas veces, niveles de metaloproteinases en esputo que no se hace en nuestro medio, pero se puede pedir la tinción de Gram. Y voy a preguntar a todos ustedes, y voy a permitirme dar un break, ¿qué es o cómo se mide la posibilidad de en una tinción de Gram de que una muestra está infectada? Esto les pregunto, ¿saben por qué? Porque va a salir en el examen, porque deben saber qué es colonización y qué es sobreinfección, para que no se vuelvan disparo fácil, para que no anden en bandolera dando antibióticos a enfermedades virales o a pacientes colonizados. A ver, ¿quién es el genio? Hello. ¿Cómo te puedes dar cuenta con una tinción de Gram? ¿Mm? Te puedes dar cuenta porque tienes en una tinción de Gram, normalmente los doctores ven un aumento de 100, 10 campos, y ahí contabilizan el número de leucocitos y de células epiteliales descamativas de la vía aérea. Si tiene menos de 10 células epiteliales de la vía aérea, es una muestra de vía aérea inferior, no es de aquí arriba nomás, ¿no? Porque tiene que ser un epitelio celular certificado cilíndrico ciliado. Pero, y sobre todo, si tiene más de 25 leucocitos polimorfonucleares por campo, en los 10 campos a un aumento de 100, esa muestra está inflamada, está infectada. Por lo tanto, esa tinción de Gram que correlaciona con ese cultivo que dice que tiene un Acinetobacter o tiene una pseudomona, caramba, está con datos de infección. Además, si está produciendo un síndrome inflamatorio, si tiene fiebre, si tiene expectación mucopurulenta, si tiene leucocitosis, si tiene broncorrea purulenta, ese paciente debes tratar en la bronquiectasia porque es una exacerbación aguda.
pregunta que tiene que tener una claridad meridiana. No puede haber que no, que sí. ¿Por qué? Porque realmente es parte de mi trabajo darles este tipo de, digamos, normas taxativas, porque están abusando, están haciendo mala medicina. ¿Y saben qué? Nadie les está diciendo nada. Ya va a llegar un código penal cuando realmente haya verdadera ley en nuestro medio, cuando haya justicia, y ahí van a estar fregados. Y me encantaría realmente, porque no se está haciendo buena medicina en Cochabamba. Continúo. Voy a seguir presentando y me voy a esto. Escala de purulencia, inclusive se puede ver. Entonces yo veo acá una escala mucoide, hemoptoico, un muco purulento denso o salival en un esputo inducido, ¿no? Y veo cómo trae, este es un paciente, digamos, ¿no? Que tráigame la expectoración de 24 horas, me trae esto. A veces trae mucho más, ¿no? Y se podría medir, digamos, aspectos o biomarcadores inflamatorios, inclusive en el moco o en la sangre, pero es muy poco frecuente que hagamos esto. Con que tengamos una proteína C reactiva elevada, ya nos damos cuenta que es un proceso inflamatorio que normalmente en este tipo de bronquiectasias hay citoquinas proinflamatorias, hay factores de necrosis tumoral, hay IL-6, IL-8, ¿no? Y citoquinas IL-10 que suelen tener elevación, sobre todo la 8 y la 10. ¿Dónde está presente? En los lavados broncoalveolares y en la sangre de pacientes con sobreinfección de bronquiectasias. La inflamación va a producir injuria pulmonar y ustedes esta interrelación de esta patogenia tienen que estar presentes para evaluar la vía aérea. Y se pueden tomar muestras de hisopado, de esputo inducido, de esputo espontáneo, de esputo por lavado broncoalveolar, donde se van viendo la diferente sensibilidad y especificidad del aislamiento de una bacteria. Cuando tenemos pseudomonas aeruginosa, no es de buen pronóstico, porque ya han visto, insisto, y esto siempre tienen que saber, los biofilms, mayor número de agudizaciones, mayor gravedad de las agudizaciones, peor calidad de vida, que es importante hablar de la calidad de vida, caballeros, que cada vez en nuestro medio está peor. ¿Por qué? Porque estamos conviviendo con la basura. Mayor volumen y purulencia del esputo, mayor deterioro de la función pulmonar, peor pronóstico de vida. Y tenemos una puntuación que ya no solamente es tomográfica, sino que tiene que ver todas las dimensiones, multidimensional, se llama el IFACET. El IFACET es una clasificación de severidad de la bronquiectasia, donde 0 a 3 puntos es leve, hasta 6 puntos es moderada y más de 7 puntos es grave. ¿Y de qué depende el IFACET? Y exacerbaciones, número de exacerbaciones al año, más de 1, 2 puntos, no menos 0 puntos. El volumen expirado en el primer segundo. ¿Quién lo tiene que pedir? El neumólogo lo tiene que pedir. Piden los neumólogos muy poco. Per sub 1 hay que ver, y si está disminuido, bueno, se va puntuando. Igual la edad, 70 años o menos. La colonización, la extensión imagenológica, más número de lóbulos afectados y la escala de disnea del Emercy Council. ¿No ve? Si tenemos 0 a 2 es 0 puntos, pero si tenemos 3 a 4 son un punto. Y vamos puntuando. Y menos mal que tenemos esto, ¿no? ¿Qué es esto? Tenemos las calculadoras. Pero ¿qué yo veo en los hospitales? ¿Ustedes creen que veo esto en los hospitales? No. Esto no lo ven para trabajar sobre el paciente. Esto lo ven para exponer solamente los médicos. Solamente lo ven para exponer y pintearse. Pintearse es el ego, ¿no? También lo hago yo. Pero más importante que esto es el trabajo sobre el paciente. Les va a doler. Es molesto. Sí, pero lo más importante es el trabajo sobre el terreno. Tu trabajo se mide por la calidez y la calidad de atención. Otros administradores te van a medir por papeles. Bendita, maldita burocracia. Te van a medir por papeles. Tú te tienes que dividir en dos partes, una parte médica y la otra parte burocrática. Lamentablemente, en el socialismo del siglo XXI, la parte burocrática tiene un peso absoluto. ¿Por qué? Porque así piensan estos señores, si se puede decir como tal. Entonces vas puntuando estas herramientas que ya lo tienes en los smartphones, en las aplicaciones que deberías descargarlo, pero no se utiliza, no se utiliza. Y nosotros vamos viendo, de acuerdo a esto, el puntaje, ¿no? Que ya les he mencionado, que tiene que ver con
inclusive la probabilidad de muerte y la frecuencia de hospitalizaciones de acuerdo al puntaje. Si es leve, la probabilidad que se muera a los 4 años por bronquiectasias es relativamente baja, 5.3%. Si es moderada, 11.3%, frecuencia mortalidad. Y si son severas, hasta el 30% de probabilidad de que se mueran, con un 80% de frecuencia de hospitalizaciones. Un montón. ¿Y eso qué significa? Lo que ustedes entienden, más plata, más plata. ¿Cuándo realizar una broncoscopía en bronquiectasias? No siempre tiene valor diagnóstico. Podemos hacer un esputo inducido o cultivar un esputo espontáneo. Se tiene valor cuando tienes una broncoscopía en una bronquiectasias localizadas, llamadas posobstructivas. Puede haber una estenosis bronquial, un cuerpo extraño, indicación formal de broncoscopio. Hemoptisis, atelectasias, obtención de material, que eso ya les he dicho es relativo, y la toilette. La toilette yo lo hago para mejorar la calidad de vida de los pacientes en algunos pacientes. ¿Y qué se halla habitualmente? Deformación de la luz, se encuentran coalescencia de anillos traqueales, estrías longitudinales, datos de bronquitis crónica, y voy a pasar a mostrarles esto que ojalá pueda darse, donde pasemos a ver la broncoscopía, árbol bronquial derecho, secreciones MP, mucopurulentas, lóbulo superior derecho, secreciones MP, hay antracosis, hay bronquitis crónica, secreciones densas MP, y ¿qué hago? Aspiro. Aspiro, cultivo, hago limpieza y descarto que no tenga estenosis, digamos, anatómica o cuerpo extraño o tumor. Hago la limpieza, sigo haciendo esto que ustedes ven que obstruye habitualmente, y este era un paciente albañil con broncorrea purulenta que recibía antibióticos, tenía 4 años de evolución y tenía estas bronquiectasias quísticas en la língula y alguna que otra en el lóbulo medio derecho y otra acá quística en la língula. ¿Se hace? Sí, pero son para descartar, que no para tomar muestras, se hacen para descartar alteración estenótica, tumoral, etc. Lo que se ve son procesos inflamatorios, secreciones purulentas y algunas veces sangrado. ¿Y qué se aísla? Las bacterias, pseudomonas, pueden aquí en 22%, hemófilos, estáfilo y a veces Mycobacterium, no tuberculosis. Objetivos del tratamiento son estas dos. Voy a curar, no, voy a controlar, mejorar la clínica y evitar la progresión de la enfermedad. Los objetivos del tratamiento, según este congreso que tuve la fortuna de asistir, vemos que además de mejorar la sobreinfección, hay que hacer mejorar el clearance mucociliar. Hay equipos mecánicos que están ayudando a hacer el clearance mucociliar. También se puede hacer farmacológicamente. Y aquí viene el boom de la terapia antiinflamatoria. No solamente debemos pegar antibióticos, sino también en moduladores de la inflamación. Y un gran inmunomodulador, sobre todo cuando hay colonización por pseudomonas, es los macrólidos. Hay terapias de inmunomodulación para disminuir la sobreinfección de pseudomonas con macrólidos. Los corticoides inhalados también forman parte de la terapia inhalatoria. Ha aparecido nuevos fármacos. Los antibióticos, hay estrategias para utilizar antibióticos. No toda colonización se utiliza antibióticos. Solamente deberemos tratar las exacerbaciones que tienen su concepto con terapia endovenosa. Mientras tanto, la terapia inhalada, nebulizados, cápsulas inhalatorias de antibióticos o pautas cíclicas orales rotacionales de antibióticos forman parte de la terapia de tratar de decolonizar o disminuir la colonización en pacientes con bronquiectasias para digamos, interrelación, este modelo de interrelación tridimensional mejore. Y ya va a terminar mi tiempo, voy a terminar rápidamente y les voy a pasar lo que corresponde en audio, en video con audio, el tratamiento de colonización inicial por pseudomona. ¿Qué tengo que utilizar? Cipro. ¿Cómo? 750 cada 12 horas. Solo, habitualmente con un antibiótico de tipo aminoglucósido inhalado. Tobramicina lo ideal. Costos, no les digo porque es una fortuna. Colistina, el colistimetato de sodio, colistina, en inhalaciones cada 12 horas inhalado por 3 semanas. O otra alternativa es para tratar de erradicar, escuchen bien, hay una pauta hermosa, ¿no?, de
pautas de perfusión continua